Bueno, vamos a escucharlas a la exposición de cada una de ellas, si se les parece las que escuchamos de corrido, y después charlamos sobre las presentaciones. No sé en qué orden quieren, eso no lo conversamos. Estaba pensando, Marité, decime vos, pero como vos vas a traer un material clínico, ¿querés que empiece yo? A modo de Estamos, además, porque yo voy a trabajar más adolescente, bueno, más pensar la pubertad, así que bueno, en orden evolutivo. No sé, pensé recién, porque viste cuando hago clínica está bueno Dale. seguirla, ¿no? Sí, sí. Sí, yo voy a hablar cosas más generales y no voy a apuntar en ningún... Sí, No, yo de tampoco la voy a tomar adolescencia, pero nada un paso clínico en en extensión, general. voy a situar preguntas nada más, no. Dale. No. Bueno, yo me sumo a la propuesta de trazo de intentar formalizar nuestra experiencia clínica después de estos 2 años de pandemia, ¿no? Y también reflexionar, como ustedes decían, sobre los efectos que registramos en la vuelta a la presencialidad, a lo que llamamos presencialidad. Yo el año pasado decía que en el tiempo de pandemia me encontraba con efectos subjetivos que me parece que tenían relación con que la relación con los otros era a través de la virtualidad y en un contexto de aislamiento, y acentuaba que lo que complica la relación al otro me parece que no es la virtualidad sino el aislamiento. Y 2 años después me parece que podemos comprobar los estragos que produjo el aislamiento social, y también que quienes pudieron continuar sosteniendo actividades y sus vínculos sociales y amorosos la pasaron mejor, ¿no? Y creo sí que es necesario ir haciendo una lectura de los síntomas, ¿no? En función del momento de los síntomas, las manifestaciones en general, ¿no? En función del momento en el que surgen, ubicando cómo los discursos de la época van produciendo diferentes manifestaciones clínicas. Porque el nombrar las cosas les da existencia, crea realidades, y me parece que no es indiferente el modo de nombrar, y que tuvo implicancias el usar el término aislamiento, y que produjo efectos el ubicarlo como social, ¿no? Y que poner en juego este enunciado lo generó, que el aislamiento social nos separó del otro, rompió el lazo con el otro, produjo el cierre, y después, tanto en la vida cotidiana como en la clínica, nos vamos encontrando con los efectos en los síntomas y padecimientos que se fueron fabricando, ¿no? En estos años nos encontramos con que en niños y adolescentes se potenciaron las consultas por depresión, anorexia, tentativas de suicidio, obesidad, aumento de consumo de alcohol, drogas, insomnio, agresividad con otros y consigo mismo, en esto de los cortes, ¿no? Las lastimaduras, tics, rituales obsesivos exacerbados, dificultades escolares, obviamente. En los más chicos, regresiones, dificultades para soportar pérdidas, que es esto que se llama de pautas madurativas, ¿no? Control de esfínteres, la posibilidad de hablar, de dormir sin los papás, desbordes de angustias, aparición de fobias. Y pasado el tiempo del encierro obligatorio, y con la posibilidad de volver a los lugares de salida, en muchos, apareció digo en muchos porque son los que nos consultan, ¿no? Pero en algunos apareció la dificultad para retomar los lazos con los pares, ¿no? No pudieron salir del cuarto, volver al colegio, iniciar los estudios universitarios, ¿no? No pudieron salir del encierro. Ustedes en el texto de invitación hablaban de intensidad, ¿no? Después, bueno, les quiero preguntar qué pensaban de eso. Pero me parece que a mí me sonó a que se refieren a que en este periodo hubo un aumento en las presentaciones clínicas en las que, como decían ustedes, el cuerpo aparece como lugar privilegiado de manifestación de sufrimiento, ¿no? Y también diferenciaban los síntomas como efecto del trabajo de la represión, entiendo yo, de los padecimientos, ¿no? De lo que no aparece aún como síntoma. Y si pensamos en términos de inhibición, síntoma y angustia,
tal vez podríamos decir que nos encontramos operando más en el campo de la inhibición y de la angustia que del síntoma, ¿no? Y sabemos que cuando esto ocurre, en la dirección de la cura, intentamos que en el decir en transferencia, en la trama discursiva, digamos, se vaya produciendo el viraje de la angustia, la inhibición, la turbación, lo que aparece como acting out, pasaje al acto, el pasaje de eso a intentar el armado del síntoma en transferencia. A mí se me parecía como pensar, por un lado, los efectos de la virtualidad y por el otro, tiene que ver, ¿no? Pero los del aislamiento. Con relación a la virtualidad, nos damos cuenta que el haber realizado todas las actividades en virtualidad tuvo efectos, ¿no? Cuando no hay encuentro real con los otros, cambian las coordenadas de tiempo y espacio, ¿no? Porque los cambios de escena que tenemos habitualmente, al presentarnos de distinta manera, nos ubican de distinta forma, ¿no? En distintas situaciones, nos cambiamos de ropa. Mientras que estar frente a las pantallas da una sensación de seguir en la misma escena, ¿no? Como si no hubiera corte, este continuo del cual hablábamos, en el cual no arma la diferencia y se pierde la noción del tiempo. Pero bueno, hay gente que trabaja desde hace tiempo de modo virtual, pasa muchas horas con los otros a través de los dispositivos, y esto no trae consecuencias complicadas. Me parece que lo que complica es cuando todo va por esta vía, ¿no? Cuando el trabajo, el estudio, hacíamos gimnasia, ¿no? Yoga, todo se arma a través de la virtualidad, y se van perdiendo todos los rituales de saludo, de despedida, ¿no? Se arma un continuo espacial que también impacta en lo temporal, y por eso es tan difícil historizar estos últimos 2 años. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí se me confunde, ¿no? Sí. Se arma un lío Sí. muy difícil ubicar. Porque bueno, en el psiquismo no aparece esta diferencia entre la realidad virtual y la material. Pero hay diferencia respecto del goce, ¿no? Que creo que esto es lo fundamental. Y esto impacta en el cuerpo, porque no es lo mismo jugar al fútbol en la Play que en una cancha con amigos, o recorrer una ciudad con el Google Maps, que caminando y sintiendo el calor en el cuerpo, los olores de la comida, las flores, qué sé yo, los ruidos, las voces, ¿no? Me parece una cuestión respecto del goce que cambia. Respecto del aislamiento, yo decía que lo que complica la relación al otro no es la virtualidad necesariamente, sino el aislamiento, ¿no? Nosotros solemos decir una frase que es: el hombre es el logo del hombre, ¿no? Cuando se hace referencia al origen individual, egoísta y violento del hombre. Freud señalaba que la agresividad es inherente al ser humano, y que son las normativas culturales las que la organizan y limitan. Bueno, y después Lacan dedicó 5 tesis a la agresividad en psicoanálisis, ¿no? Para ubicar cómo, digamos, por la constitución del yo, el hombre es desde su origen hostil con el semejante, ¿no? Por el modo en que se constituye, el encuentro con lo diferente va a desatar la tendencia agresiva. Y es justamente el otro el que va a introducir la diferencia, el par. Entonces, sabemos que cuando en el discurso la otredad, lo diferente, es algo que hay que destruir, y no solo no se fomenta la diferencia, sino al revés, que se tiende a anular, esto va a generar la tendencia agresiva en el lazo social. Y es la cultura la que se encarga de regular los vínculos entre los hombres, ¿no? Y cuando esta regulación cambia, esto produce efectos necesariamente en el modo de relacionarse. Yo creo que estamos viendo efectos de este cambio en el modo de relacionarse, y en un aumento de la agresividad en el lazo con el otro. Yo leía una frase de Zizek, que dice que cuando el prójimo aparece en la vertiente de peligroso enemigo, se desata la paranoia, que refleja la imposibilidad constitutiva de la relación social, ¿no? Me parece que algo de esto
pasa. Porque en el 2020, de modo abrupto, el otro apareció ubicado como peligroso, y encontrarse, socializar, se convirtió en algo peligroso para la vida, ¿no? Nosotros sabemos que por el modo en que nos constituimos, lo extranjero, lo desconocido, lo ajeno puede aparecer como peligroso, pero en esta experiencia, como decíamos el año pasado, fue el hijo, la madre, la nietita, el nietito el que apareció como algo peligroso, ¿no? Y bueno, después nos encontramos con las respuestas subjetivas que esto cada uno fue produciendo. Me parece que esto de ubicar al otro como peligroso, del que es necesario aislarse, lleva al encierro en sí mismo, y agrego algo más, dificultando el camino sublimatorio de la pulsión, ¿no? Nosotros sabemos que el trabajo de la pulsión no cesa y que va siempre en busca de la satisfacción. Entonces, una pregunta que yo me hago es, ¿qué pasa con el trabajo pulsional cuando se suspende de modo abrupto y obligatorio el lazo con el otro, ¿no? ¿Cuál es el destino para la pulsión en el aislamiento? Porque la pulsión no puede ser encerrada, digamos, no se puede impedir la satisfacción pulsional. Y el ubicar la satisfacción de la pulsión es un punto clínico fundamental, ¿no? Porque nosotros, bueno, sabemos que la pulsión no se satisface ni atrapando al objeto, ni tampoco en la descarga, ¿no? Y Lacan ubica, a diferencia de Freud, le da una vuelta a Freud en esto, que la pulsión se satisface siempre. El punto es que nosotros nos preguntamos qué se satisface en la pulsión, porque hablar de satisfacción no es hablar de algo placentero, ¿no? Que haya satisfacción no quiere decir que produzca placer. En la satisfacción de la pulsión lo que está en juego es lo real, esto que hace obstáculo al principio del placer y que corresponde al campo del goce. Disculpen. Y de eso es de lo que nos hablan los analizantes. Del sufrimiento, cuando no pueden parar de repetir justamente esto que los hace padecer, ¿no? Como la pulsión va encontrando satisfacción en síntomas penosos, ¿no? En la frase que nos despierta en medio de la noche, de la pulsión invocante, en la mirada medusante que nos inhibe a hacer cosas en la pulsión escópica, qué sé yo, en el quejarse todo el día en la pulsión anal. Digo, pasarla mal, este exceso es justamente lo que justifica nuestras intervenciones. Porque el analista, frente a esta modalidad que se reitera, ¿no? De esta fijación pulsional, supone ahí un sujeto e interroga esta posición gozante. En esta repetición sintomática que los analizantes traen, en este penar demasiado, como dice Lacan, vamos escuchando la implicación en ese padecimiento y si podemos ubicar cómo están concernidos respecto del objeto y de su otro, es lo que va a permitir que este objeto A que está ahí taponando la guiancia del inconsciente salga de este lugar obturador y pueda operar como objeto causa de deseo, ¿no? Entonces decimos que ahí donde ello se satisfacía o eso se satisfacía, puede advenir un sujeto deseante, ¿no? Es en la repetición que vamos leyendo de este modo gozante, y digamos, el intento es operar para que en el reino de la pulsión aparezca un sujeto advertido de su modo de goce y pueda hacer con eso alguna otra cosa, ¿no? Para que pueda vivir más amablemente la pulsión. Y me parece que la sublimación tiene mucho que ver en todo esto, ¿no? Es lo que va a permitir, bueno, este camino que decía antes, es lo que va a permitir un saber hacer con el síntoma de cada uno. Entonces, bueno, vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Qué destino
para la pulsión en el aislamiento, ¿no? con el otro. Y bueno, traigo acá los destinos que Freud plantea y que Lacan propone pensar como vicisitudes de la pulsión, ¿no? Y que no tienen el mismo estatuto, porque me parece que los primeros dos, la vuelta sobre sí mismo y la transformación en lo contrario, no tienen el mismo estatuto que la represión y la sublimación, ¿no? Porque los dos primeros tienen que ver con la estructura misma de la pulsión, que, digamos, en su movimiento se vuelve sobre la propia persona y se transforma en lo contrario. Mientras que la represión y la sublimación tienen otro estatuto, ¿no? Ahí está en juego el deseo. Reprimir la pulsión, sabemos que es siempre fallida, ¿no? Y esto es lo que va a producir el síntoma, ¿no? Esto va a producir efectos sintomáticos, lo cual me parece que ya nos permite distinguir ahí lo que es síntoma para el psicoanálisis de otros padecimientos. La sublimación requiere que es sin represión, pero requiere que la represión esté operando en la estructura, ¿no? Bueno, después podríamos pensar justamente por qué no podríamos pensar en sublimación en la psicosis, ¿no? Justamente por esto, pero digo que la sublimación requiere que la represión esté operando en la estructura y establece un camino que procura una satisfacción por otra vía. Y la sublimación pone en juego al deseo, que es una defensa frente al empuje pulsional que no cesa y que es imposible de reprimir. Y me parece que justamente es el deseo lo que permite ponerse en movimiento, y en el periodo de pandemia, y sobre todo en el tiempo del aislamiento, del encierro, el deseo, podemos decir que estaba adormecido, ¿no? en el encierro, en el punto en que dificultaba muchos proyectos en el horizonte. Entonces pensaba hoy en la adolescencia, ¿no? Como ¿qué consecuencias viene dejando la pandemia en la presentación clínica en el tiempo estructural de la adolescencia, ¿no? En este tiempo que sabemos que es, digamos, ese tiempo de encrucijada en donde para algunos es el camino que propicia el despegue de los padres hacia la vida adulta, y para otros es como un callejón sin salida, ¿no? Porque me parece que en la adolescencia lo que está en juego fuertemente es la posibilidad del desprendimiento de los padres y la salida exogámica, ¿no? Subrayo lo de exogámico porque creo que es lo que canceló el aislamiento, ¿no? Y por otra parte, es ese tiempo marcado de manera radical por la emergencia de lo real de la sexualidad, ese tiempo en donde la transformación del cuerpo y sus voces aparece siempre con angustia, ¿no? Nosotros vemos que la dimensión de la angustia emerge en el tiempo de la adolescencia, y muchas veces por eso se vincula con la acción, ¿no? Con la acción para sacarse de encima la angustia, que es, bueno, es lo que nos lleva a toda la clínica en relación al acting out, y el pasaje al acto, que es tan frecuente en la adolescencia y a veces lleva rápidamente de la nada a una escena trágica, ¿no? Así es que en muchas presentaciones clínicas nos enfrentamos con el riesgo de muerte. Y bueno, nosotros como analistas, justamente lo que intentamos es intervenir para que esto que pueda desembocar en un desenlace crítico, o una caída de la escena, un pasaje al acto, devenga otra cosa, ¿no? Otras presentaciones en la adolescencia van en el punto opuesto, que tiene que ver con la inhibición o el encierro fóbico, ¿no? Es por eso que algunos adolescentes estuvieron muy cómodos en la pandemia, ¿no? Porque estaban muy cómodos en no necesitar salir. Pero bueno, me parece que ante la privación de los canales
goce exogámico, ¿no? Esto de salir, ver a otros, se dificulta la sublimación y potencia el no soportar la diferencia, lo cual desencadena la tendencia agresiva. Me parece que cancelar la salida exogámica, el compartir con otros, promueve los primeros dos destinos pulsionales, ¿no? Esto de la vuelta sobre sí mismo y la transformación en lo contrario, que nos lleva a todos los padecimientos, sintomáticos y a las regresiones, ¿no? Lo que aparece como destino, en ese caso, sería la vuelta sobre sí mismo, por ejemplo, en esto del comer sin freno de la bulimia, o el comer nada de la anorexia. Yo no sé ustedes, pero yo tuve muchas consultas y sigue habiendo de chicas muy jóvenes, en general mujeres con anorexia, muy jóvenes de 13, 14 años. La transformación en lo contrario, en la violencia sobre sí mismo, en los cortes, ¿no? en la agresividad con uno mismo, ¿no? En el cuerpo. Y en el caso más extremo, el suicidio, que aumentó tristemente en los adolescentes en este tiempo, ¿no? Me parece que la sublimación justamente pone en juego los diques que la cultura le pone a la pulsión, ¿no? Esto que Freud decía del asco, la vergüenza, la compasión frente a la crueldad, ¿no? Y pienso la sublimación como algo que no tiene que ver con el producto, como muchas veces vieron que se habla de la sublimación como la obra de arte, ¿no? Sino con la operación que sustenta el movimiento. Por eso la sublimación me parece que no necesariamente es un objeto, bueno, ni mucho menos algo valioso culturalmente como una obra de arte, sino que puede ser salir a correr, ir a jugar al fútbol, pegarle a un puching, organizar viandas en vez de llenarse de comida, ¿no? Hacer un collage cortando cosas en vez de lastimar al amiguito, ¿no? Digamos, esto es absolutamente singular, el modo de sublimar, y responde al modo de goce de cada sujeto. Me parece que en la sublimación se transforma la pulsión en algo aceptable, agradable, que generalmente es lo que permite hacer lazo con el otro. Y creo que esto es lo que se vio impedido, ¿no? Dificultado para algunos, para otros imposibilitado o cancelado, ¿no? Porque bueno, cada sujeto responde a partir de su singularidad, y bueno, cada uno iremos viendo efectos diferentes. Bueno, hasta acá, así habla Marité, después iniciamos el diálogo entre todos. Bueno, gracias Mariela, muy interesante, ¿no? Esta cuestión de la sublimación es un temazo, realmente, un temazo. Bueno, yo en realidad lo que traté de pensar son las incidencias, digamos, de las coordenadas del malestar en la cultura, que son estructurales, en función de la contingencia que nos impone la pandemia, en lo que es nuestra clínica en el tiempo de la adolescencia, ¿no? Sería el tiempo puberal. Yo pensaba en la resonancia del significante intenso, y me preguntaba si un intenso no será otro nombre para abordar el goce. En sus versiones más desordenadas, aquellas donde el empuje a gozar trae como correlato la angustia, como señal de aquellos goces que no pudieron perderse para poder recuperar, algunos como promesa, causando el deseo, ¿no? Una cosa es la intensidad que angustia al que padece este empuje, y otra, la angustia que experimentamos cuando somos espectadores de la puesta en acto de estos excesos por la vía del acting o del pasaje al acto. Y en esto me refiero al padecimiento de nuestra práctica en lo que se denomina la clínica de la urgencia, ¿no?
que es una clínica de la intensidad del pasaje al acto del Lucky Now, ¿no? En tiempos post-pandémicos, si es que estamos ya en ellos, ojalá, aún estamos apalabrando el impacto traumático de la irrupción de algo que puso en jaque nuestro narcisismo. Porque justamente en esta etapa científico-tecnológica, donde pareciéramos habernos adueñado de todos los misterios del cuerpo, irrumpe, ¿no? Cuando creíamos de la medicina que podíamos curar lo incurable, prolongar la vida, la juventud, aparece, digamos, esta molécula, que ni siquiera tiene vida propia, que, bueno, nos pone en jaque, amenaza nuestro narcisismo, y de repente tuvimos que apelar, y esto es lo más paradojal, a ancestrales métodos propios del manejo de las pestes en la antigüedad, como la cuarentena y el aislamiento, porque esa es una paradoja, ¿no? Una medicina totalmente posmoderna, robotizada, que termina apelando a la cuarentena, y la cuarentena era la cosa casi bíblica, qué sé yo. Tuvimos que construir distancia en un sentido espacial, la cercanía del tiempo se volvió amenazante, bueno, esto ya lo desarrolló muy bien Mariela, y evidentemente esto tuvo que haber traído consecuencias para los hablantes. El lazo social no es posible sin cierta regulación de voces. En el malestar en la cultura, Freud ubica a las renuncias pulsionales como fuente del malestar. Él plantea en la sociedad victoriana las regulaciones sobraban y generaban síntomas. No había demasiado permiso para gozar de los cuerpos y el erotismo lucía como problemático dentro de la sociedad patriarcal. Tiempos donde las histéricas denunciaban este orden desde la verdad de sus síntomas, donde retornaban los goces proscriptos. En tiempos actuales, producto de las dos grandes guerras, va declinando la sociedad patriarcal y aparece la emergencia de los movimientos de empoderamiento de las mujeres en el feminismo y de las minorías segregadas, ¿no? Que, por supuesto, nosotros tenemos la versión occidental de estas cuestiones, donde en Occidente tienen lugar, mientras que en una gran parte del mundo estas cosas ni siquiera tienen lugar, ¿no? Pensemos en el lugar de las mujeres en las culturas del Islam, etc., ¿no? Bueno. Para Lacan, entonces, hay una lectura de este malestar en la cultura, y Lacan va a dar una hipótesis muy fuerte, sobre todo en su última enseñanza, de que en realidad el verdadero eje del malestar en la cultura es que no hay relación sexual, ¿no? En realidad, lo propio de este momento es que, digamos, si en la sociedad victoriana predominaba el síntoma como manifestación patológica y del sufrimiento humano, en estos tiempos son tiempos del predominio del acto y del pasaje al acto, ¿no? El síntoma luce como bastante escaso y forma parte del trabajo, de nuestro trabajo en el consultorio, ¿no? El formato de la emergencia, de la intensidad de lo mostrado, en un mundo cada vez más dominado por lo escópico, y donde lo invocante pareciera quedar degradado detrás de la posverdad, donde nada de lo dicho pareciera tener valor para ser marca y para regular, para ordenar, será grandes pinceladas este mundo donde los púberes deben construir la adolescencia como síntoma. Síntoma que les permita saber hacer con el empuje al goce que se les instala a partir de la eclosión puberana en el cuerpo anatómico, perturbado por la irrupción hormonal. Este desorden tiene una intensidad a veces desmedida, adquiriendo en el hablante la consistencia de un goce extraño que viene a conmover el cuerpo con sensaciones y transformaciones corporales. A diferencia de los animales que cuentan con el saber instintual, los hablantes hemos perdido todo saber sobre la sexuación, porque la sexuación ya no está determinada por el modelo de la procreación. Aquí se trata de saber hacer con esto que irrumpe en el cuerpo, que irrumpe en las sensaciones, en los afectos, en los sentimientos,
para poder apropiarse de esta ajenidad, logrando un encuentro con algún partener, un encuentro erótico. Saliendo del circuito endogámico familiar, erótico con el partener y un lazo que pretenderíamos ser del orden del amor o de lo pacífico, de la regulación de la agresividad con el par. Con este cuerpo, Lacan dice, se hace necesario construir semblante para poder presentarse en la sociedad de los pares. En el seminario 18, Lacan ubica que es a partir de la distribución binaria que determina la significación fálica, esto es freudiano, donde está la posición de quienes lo tienen y quienes lo son. Construir semblante implica, y esto es muy importante, hacerse pasar por lo que es. Quiere decir que en tanto no somos ni hombres ni mujeres porque dejamos de ser hembras y machos como la biología nos marca en el instinto, tenemos que hacernos pasar, representar, hacernos pasar por lo que sería ser hombre o lo que sería ser mujer, que tampoco tiene ninguna consistencia óntica, porque depende de los ideales predominantes para cada época, para la cual ser hombre o ser mujer son cosas absolutamente diferentes. Y esto es a causa de que somos hablantes. Y en tanto que somos hablantes, hemos perdido, ¿no es cierto?, todo saber hacer con estos goces que nos empujan desde el cuerpo. Entonces, en ese sentido, se trata de un construir semblante y un hacer de. Hay un costado como de mascarada. Toda decisión sexuada, nominarse hombre o mujer, o travesti, o transexual, lo que ustedes quieran poner ahí, tiene la dimensión de una mascarada. Porque se arma una identidad de género, hombre, mujer, travesti, queer, transexual, etc., sobre la base de identificaciones que necesariamente me vienen del otro, porque en tanto que hablante, lo que me funda es la alienación. Hay una condición alienada del hablante. Entonces yo ahí pongo en discusión la idea, esta idea de nuestra contemporaneidad, de que no hay que insistirle a los niños sobre cuestiones de género y no regalarle a las nenas las muñecas ni a los varones los autitos, con la idea de que habría una libertad posible para elegir el sexo, lo cual es un disparate, porque uno no puede elegir algo en lo cual está alienado porque hay un otro que le habla a uno, por suerte, si no ni siquiera uno sobreviviría, y uno se va identificando como puede con él y va haciendo algo diferente a partir de esta cuestión con los goces que lo habitan. Es decir, uno hace nudo RSI con todas estas cuestiones. Entonces, en este encuentro de los que hacen de serlo y los que hacen de tenerlos, se va poniendo en juego esta disarmonía entre las dos posiciones. Por eso hay el no relación sexual. Es un malentendido estructural de quien hace de hombre y pretende tenerlo y busca a la mujer como objeto de su goce, haciendo del cuerpo de la mujer metáfora de su goce, cuando en realidad su goce fálico no sabe qué hacer con aquello de la mujer que no encaja con lo fálico y ahí queda enmudecido. Y la mujer, que de alguna manera semblantea quien de alguna manera lo sería, en tanto que despertaría como objeto el deseo del otro, se adscribe al goce fálico, semblantea ese lugar, pero lo semblantea a condición de que la amen, ¿no? Esto Lacan en el 21 es muy, muy importante, donde plantea que al hombre le basta con el goce fálico. La mujer necesita la carta de amor, el amor, para soportar su condición de objeto en esta escena de discordancia. Por eso el no relación sexual es esta discordancia entre el que hace de tenerlo y el que hace de serlo, sean hombres o mujeres, sean una pareja gay, homosexual o quien quieran poner ahí, porque siempre en el erotismo se juega la cuestión del valor del falo. Alguien lo tiene, alguien lo es y se juega a ir pasándose la pelota. Entonces, el amor, nos va a decir Lacan, es lo que va a permitir
¿no es cierto?, al goce, condescender a ciertos deseos. Sin este velamiento que el amor nos permite a los hablantes, no podríamos, en este RCI que es el amor, no podríamos abordar el encuentro con el cuerpo del otro, porque si no el encuentro con el otro es bestial, es la violación en manada, ¿no? Es decir, es necesario la carta de amor, es necesario el sentimiento, es necesario el flechazo de Cupido, es necesario el erotismo en el cuerpo, es necesaria la demanda de amor. Todo esto es la tarea terrible en la que se ven embarcados todos los púberes, porque tienen que avanzar en esa dirección. Terminar armando un semblante, nominarse de alguna manera, encarar al partener sexual, vérselas con sus semejantes, salir de la endogamia, ¿no es cierto? Entonces, en esta cuestión, lo que me parecía, digamos, interesante, ¿no es cierto?, es esta cuestión, que es un rasgo de la contemporaneidad en este tiempo de... Además pensemos que la adolescencia es una cuestión de Occidente, ¿no?, o de los tiempos modernos, por llamar de una manera, porque en las culturas primitivas no había el tiempo que se le da ahora a un puber para volverse adulto. Se sabe el rito de iniciación y cuando acontecía la pubertad, había el rito de iniciación y el pasaje a lo adulto, no había adolescencia. La adolescencia es una cuestión cultural, es el síntoma que en algunas culturas se va armando en ese tiempo de transición entre la latencia y la edad adulta, y es una respuesta cultural a lo puberal, digamos, ¿no? Esto es importante recordar que no somos el ombligo del mundo y hay otras culturas, ¿no? Entonces, lo que me quería compartir con ustedes, que es un rasgo de lo contemporáneo, es esta apelación a la desaparición del binarismo, ¿no? Como si el binarismo, la cuestión de lo masculino y lo femenino, fuera un invento del patriarcado, ¿no? Es una cuestión política. El patriarcado así decidió que los machos eran los dueños del poder y definieron, digamos, al otro sexo, como las mujeres, que su destino es la sujeción y el sometimiento, ¿no? Y en algún lugar, entonces, esto se hace una cuestión política, ¿no? Donde de repente, ¿no?, la cuestión de no ser ni hombre, es decir, rechazar, que no se trata solo de una bipartición entre quienes lo tienen y quienes lo son, sino que esta bipartición entre masculino y femenino ya no da para más, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es un movimiento político que ha logrado cuestiones importantes en muchas partes del mundo, donde ha conseguido que donde se pregunta género femenino o masculino, hay un tercer casillero que diga neutro, otros, o quede en blanco. Lo cual es siempre saludable como ampliación de derechos, ¿no? Pareciera que es un rasgo del autoritarismo de la sociedad patriarcal o de la policía que divide al mundo en masculinos y femeninos, ¿no es cierto? Bueno. Ahora, de alguna manera, yo me pregunto, ¿qué querrá decir esto? Y les voy a compartir un pequeño como fragmento clínico, digamos, ¿no? Que a mí porque lo que me interesa, bueno, esto ¿qué tiene que ver o qué le pasa a alguien que se ubica en este lugar? ¿Qué nos dice de su posición subjetiva, de su deseo, ¿no? ¿Cómo transita, cómo lleva esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué le pasa? ¿Qué sé yo? No sé. Entonces, esta cuestión de alguien que se presente como no queriendo ser ni hombre ni mujer, ¿no? Que es muy diferente, insisto, en lo que fue clásicamente, bueno, la homosexualidad como un destino humano clásico de todos los tiempos, por llamarlo, ¿no? Es decir, que son, bueno, hombres que tienen como objeto de amor a otros hombres y mujeres a otras mujeres. Esto es más viejo que el mundo. Siempre, bueno, estuvo el tema de, bueno, la discordancia de la homosexualidad para lo familiar, y la convivencia, como en los griegos, donde se convivía el erotismo, el amor con el discípulo y la familia por otro lado, digamos, ¿no? Se lograba resolverlo, ¿no? Esto siempre estuvo, como también siempre estuvo esta cuestión, ¿no?, de siendo hombre, ¿no?,
presentarse como mujer, es decir, pretender ocupar la otra posición, y el más común de todos, la mujer que se presenta como hombre. George Sand, ¿no? Buscar un hombre masculino, ¿no? Es decir, esto también siempre existió en esta cuestión, pero en ninguna de estas posiciones salía de esta binariedad, hacer de hombre o hacer de mujer. Que para Lacan es bueno, es más que nada hacer de quien lo es y de quien lo tiene, ¿no? El lado de una potencia dadora y una cuestión receptiva, alguien que funciona más como objeto erótico de alguien que funciona más en una dimensión. ¿No? Entonces, en este momento, lo que aparece, digamos, ¿no? También existe, y también existió, esta cuestión de no soportar el cuerpo anatómico. Eso también siempre ocurrió, solo que en el último tiempo se pudo acceder, a través de la cirugía, a la transformación quirúrgica del cuerpo, ¿no? Es decir, poder poder dotar a ese cuerpo con una genitalidad determinada, poder cambiarlo para poder aproximarse más a la identidad buscada, que es el otro lugar, ¿no? Si es mujer, ser hombre, si ser hombre, ser mujer, que también en esto hay una asimetría. Fíjense que no hay relación sexual tampoco en esto, porque no es lo mismo que una mujer quiera volverse hombre a que un hombre quiera volverse mujer, incluso en el transformismo. Fíjense que es mucho más complejo poder armar, digamos, como, ¿no? Construir una genitalidad masculina que una femenina en un hombre, ¿no? Es diferente. Bueno, en este sentido, o bien, digamos, esta cuestión de la alternancia, ¿no? Porque yo creo que incluso la posición queer, que juega a la ambigüedad, en realidad, todo queer hace a veces de mujer y a veces de hombre. Pero no es que hace de queer no hace de mujer o de hombre. Es la realidad. O aparece, qué sé yo, las fotos, ¿no? De los queer, aparecen como unas minas impresionantes, ¿no? Con todos los atributos, o como un señor con corbata aburrida de bigote, qué sé yo, no, digamos. Digamos, siempre hay ese binarismo, ¿no? Entonces yo les quería compartir una muy corta viñeta, no voy a presentar ningún caso, sino preguntas que se me armaron con una persona, un chico, varón, que en realidad se acerca, no por él, sino que de algún modo lo van trayendo los padres a la consulta porque lo encuentran inmanejable. Los padres se habían separado hace un tiempo, el padre finalmente se había ido a vivir al exterior, el chico desde que se separaron no quería saber nada con el padre mucho no insistía, le manda sus WhatsApp desde donde a veces viaja al país por cuestiones de trabajo, pero el chico tampoco lo quiere ver. Pero el rasgo era que maltrataba mucho a la madre estaba como desconsolada de la agresividad y sobre todo en pandemia el chico estaba como desatado, ¿no? Y lo interesante es que él realmente se presenta medio como para quedar bien, ser políticamente correcto con su mamá, digamos, que es a la que más le da bola, el padre lo tiene ahí negado, de que, bueno, viene a ver a una psicóloga, no parece, digamos, para nada tomado por esto que a la madre la abruma. Él se presenta, como yo digo, como alguien políticamente correcto, amable, racional, todo este personaje desbocado, agresivo, sucio, maloliente, que no se quiere bañar, que tiene los horarios invertidos, que es un ogro encerrado en su cuarto, no aparece en la pantalla en absoluto. Aparece alguien totalmente bien presentado, con algunos rasgos interesantes, ¿no? Por ejemplo, usaritos, tiene un poquito de bigote, así una cosa uñas pintadas, el pelo muy producido, con algunas pinturas, qué sé yo. Pero lo interesante es que él se define como de género neutro y habla todo el tiempo de sí mismo con la E.
¿no? Es decir, él está fuera de lo masculino y lo femenino siempre. Él no está cansado ni cansada, sino que está cansade. Y jamás se equivoca, ¿no? Él no usa el E para el, como hacen el E para el inclusivo, les amigues, son las chicas, los chicos, los transexuales, los travestis. No, él habla de sí mismo con la E, ¿no? Y la transferencia, yo para mi gusto fue una cosa frágil de entrada, como que yo sentía que había una impostura de, bueno, venir a hablar de cierto desorden que tenía en el colegio, de ciertos enojos con la madre, bueno, él tiene su propia versión de las cosas. Esta cuestión de negarse a ver al padre, como muy ambigua, ¿no? Porque aparece como un padre, por un lado, un padre muy aparentemente terrorífico en cuanto a las cosas que le hacía la madre, bueno, la típica posición del patriarca, del hombre poderoso, con dinero, que mantiene la casa, que entonces humilla a la mujer y que entonces la tiene todo el tiempo manejándola con el dinero, aún en la separación, porque bueno, el padre sigue haciéndose cargo económicamente de la casa, parece como un tipo terrible, maltratador, denostador, patriarca envenenado, y por otro lado aparece como un pelotudo, ¿no? Como un tipo que él decía, bueno, porque él quería de chico llevarme a jugar al fútbol, y a mí la verdad no me importaba, ¿no? Esta cuestión de, digamos, como el padre no era lo suficientemente inteligente para descubrir qué era lo que a él le gustaba, ¿no? Y entonces es interesante porque claramente yo pensaba, ¿no? Que no había ahí un padre real, ¿no? En el sentido de un padre sintomatizado por una mujer, un padre en falta, un padre con quien poder hablar, con quien poder verse, porque en un momento parece que él en una oportunidad me contó se había encontrado en uno de esos viajes. El padre siempre le avisaba cuando viajaba, mirá, si querés verme. Yo nunca le contestó, y un día lo vio él al padre entrando en un bar y se agarró tal susto que se escapó. Entonces yo le decía, ¿pero cómo? Era un boludo, vos te escapaste, te dio miedo. No, no, es que yo no lo quiero ver. No podía admitirme de que le dio miedo esta presencia, que no sabe qué hacer con esta mirada, ¿no? Y bueno, y cuando empezamos a transitar esta cuestión de la mirada del padre, y bueno, ¿a qué le tenía miedo, no? Si finalmente el padre parecía más a veces un boludo, era malo con la madre, pero con él no. Él admitía que el padre a él nunca le había hecho nada, pero que él no soportaba la posición patriarcal y machista del padre, sería, esto era lo peor, ¿no? Y bueno, y aparece entonces cierto esbozo de algo que, como yo siempre digo, en el análisis de los adolescentes, empieza a haber análisis cuando empiezan a hablar no de mamá y papá, sino de qué les pasa a ellos con el cuerpo, con el partener, con los amores. Es un momento del análisis fundamental. Entonces, cuando empieza a comentarme, bueno, viene la decepción de que él en realidad me da a entender que estuvo con chicos y chicas. Yo la verdad que no me la creí, nunca no me la creí que él hubiera tenido encuentros sexuales con nadie, ¿eh? Pero que en realidad lo que le pasa es que él no le pasa nada con ninguno, ni con las chicas, es decir, él no se calienta con nadie, no se erotiza con nadie, ni con los varones, ni con las chicas. Y que realmente le parece también una cosa invasiva y autoritaria esta cuestión de que como se es adolescente hay que tener sexo. Entonces viene toda una cuestión ideológica de estar contra los mandatos de la sociedad, de la sexual, bueno, toda una cosa rarísima. Es decir, él de alguna manera, lo que leo ahí, como en el personaje de Girl de la película, alguien que rechaza el erotismo y no puede divinizar el cuerpo. No solo el pene, el órgano genital, sino que no puede trasladar ese goce a otra parte del cuerpo. Es decir, no hay goce del cuerpo. Él aparece como un tipo pensante, racional y brillante, pero totalmente divorciado, habitando un cuerpo totalmente inhibido y deserotizado, ¿no?
como si estuviera fuera del erotismo, fuera del cuerpo, todo pasa por sus pensamientos, que como dice Lacan, que separa pensamientos, lo que él piensa le miente más de la verdad que le dicen, ¿no? Él está más mintiéndose con sus pensamientos que llegando a alguna verdad, ¿no es cierto? Entonces aparece un punto infranqueable. Entonces en un momento yo veo que él no puede, cuando intenta empezar a hablar de esto, y me dice un día que, bueno, que en realidad él se quedó pensando que él conmigo no iba a poder hablar de estas cuestiones que él quiere hablar de su identidad de género, porque yo no soy especialista en el tema. Yo no tengo un saber sobre esto. Entonces que se va a tratar de buscar una analista en los grupos estos que parece que hay, de transgéneros o no sé, de lo que haya, que se presentan como especialistas en esta cuestión, ¿no? Entonces yo ahí, bueno, di un paso al costado y le dije que me parecía bien que él apostara, si él sentía que yo no estaba en condiciones, no me atribuía la posibilidad de poder pensar o de ayudarlo a pensar qué le pasaba con el cuerpo, yo no la podía ayudar, eso es obvio. Porque ahí yo no ocupo lugares sujetos al saber en absoluto, la transferencia se desmorona. Bueno, vamos a ver qué hace él con esta transferencia que arma con esta gente que promete tener un saber sobre el sexo. Porque evidentemente yo creo que él no puede decidir, no se puede decidir, no puede tomar una decisión. Este no binarismo es una intelectualización que tiene que ver con el no poder decidir, en el punto de no poder perder, en el punto de no poder apalabrar un lugar que pareciera imposible, ¿no? Ni hombre ni mujer pareciera un imposible, en el punto de que no hay palabra para eso. Entonces, él no puede decidir nada, no puede nominar nada ahí, y está buscando a alguien que lo ayude a poner en palabras algo que por ahí es del campo de lo indefinible, ¿no? Entonces, yo me pregunto estas cosas, y acá cierro, si esta negativa de hacer de hombre o de mujer no lo estaría ubicando en el lugar del padre excepcional, ese macho paterno que dispone de todos los goces, de todas las mujeres, porque hacer de hombre implica no hacer de mujer, no se puede todo, incluso, ¿no? Entonces yo me preguntaba si esto no era un poco también esto que le pasa a él, porque él, tan quejoso, tan pelotudo era el padre, pero bien que le tiene miedo a esa mirada del padre potente, y bien que él se identifica con el padre cuando maltrata a la madre, porque la madre es la primera que dice que el chico es la reencarnación del padre, porque la maltrata de arriba abajo, ¿no? Esta cuestión de la identificación a este padre primordial se anuda al enigma de la falta total de erotismo, ¿no es cierto? Habría una cuestión de la inhibición que estará en relación a la proliferación imaginaria. Parece que este padre le impide gozar, esta mirada del padre lo petrifica y le impide gozar del cuerpo. Este rechazo al binarismo como cuestión ideologizada de no querer ser ni hombre ni mujer, porque es una cuestión del patriarcado, me parece que tiene más que ver con una imposibilidad de decidir, ¿no? En este Nini pareciera ser un lugar de nada. Y por otro lado, la pregunta es, ¿puede haber erotismo sin goce fálico? El goce femenino, ¿lo es sin su referencia? ¿Lo es? ¿Es posible un goce femenino sin la referencia al más allá del falo, como dice Lacan en el 21? ¿Es necesario que la mujer abra la cuerda cerrada del goce fálico para trenzar algún tipo de relación amorosa con algún hombre? Y esta cuestión de subsumir lo patriarcal a lo paterno y tratar de abrir esta cuestión de que no se trata de un padre, sino de los nombres del padre, ¿no? Este tema de seguir pensando con el último Lacan, esta cuestión de las suplencias de la relación sexual que no hay. Bueno, hasta ahí, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambas por sus presentaciones súper ricas. Y bueno, queda abierto el espacio para comentarios, preguntas, para trabajarlo entre todos, ¿no?
Yo mientras te escuchaba, Marité, evocaba una paciente que también viene con esta cuestión del ni-ni, ¿no? Todo muy ideologizado y racionalizado, ¿no? Mucha dificultad de hablar desde otro lado, ¿no? Como lleno de teoría, ¿no? De lo que es políticamente correcto hoy entre algunos adolescentes, o por lo menos en el ámbito que ella se mueve. Me causaba gracia porque me decía que, bueno, que en el colegio que ella va, la población que se define como heterosexual es absolutamente minoritaria, ¿no? Y ella se define o se dice queer. Pero a la vez que uno escucha que pareciera que se podría, que quisieran plantear, no ubicar, no limitarse a una posición, ¿no? De un lado o del otro, yo lo que escucho es muchísima dificultad en el orden del amor, ¿no? Pero muchísima dificultad, ¿no? Al grado de, lo cuento muy brevemente, ¿no? Ella se da un beso con una chica en una situación, no importa, y luego venían chateando y esta chica deja de responder, ¿no? Hay una imposibilidad absoluta de preguntar, che, hablemos, qué pasó, qué no pasó, el gosteo, ¿no? Lo que llaman gostear, ¿no? Mucha dificultad de mostrar la falta desde ese lugar, desde lo amoroso, y desde poder armar algo de ese orden. O sea, pareciera que no sé qué pensás de esto, ¿no? Lo escucho en general, bueno, además de poder estar con mucho, con todo, de un lado, del otro, pero de poder armar alguna trama amorosa allí, ¿no? No sé qué pensás de esto. Yo pienso lo mismo, porque justamente el amor es esta cuestión que va a ordenar, ¿no? Esta posibilidad del encuentro de los cuerpos, ¿no? Es decir, por eso Lacan, viste, joroba con la carta de amor, el tema el amor es un decir, Lacan en el 21 dice, el amor es un decir en tanto que acontecimiento, ¿no? Es decir, como que en esta cuestión de, bueno, le doy un beso, ese beso, ¿quiere decir algo? ¿No? Me liga a ella, hay algo, hay un plus, hay algo, ¿no? O es solamente el beso, ¿no? El beso sin más. Y hay un tema donde yo creo que los más neuróticos, yo tengo una paciente también que está, las más neuróticas en esta proliferación y en estos mundos, se mueren porque en realidad se enamoran y les cuesta abordar, porque sienten que es como una antigüedad. ¿Cómo le va a decir a ella que está enamorada? No saben qué decirle. Yo tengo una que primero se enamoró de un pibe, ahora parece una chica, está probando, pero lo curioso es que ella no se anima ni siquiera a decirle, ¿no? Esta cuestión de, ella dice porque tiene miedo de ser rechazada. En realidad, ella siente que es como una antigüedad el tema de la carta de amor, diríamos, ¿no? El hablar, bueno, ¿qué te pasa a vos conmigo? ¿No? ¿Por qué te enojaste? Cosas menores. Es como que todo eso, un avanzar hacia una especie de mundo tipo Huxley, ¿no? Muy maquinal, muy maquinal, exacto. Sí. ¿No? El tema de la ilusión, por eso para mí el tema del goce es excepcional, porque es como que la castración es lo único que nos va a salvar, ¿viste? Que el padre está en falta, que el padre ama a la madre, que el padre real es impotente, ¿no? Que nos hace falta el otro, que fracasamos, que lo podemos perder. Sin esas cosas, todo se opaca, digamos, no, todo da lo mismo. Exacto. Sí, le puse la manita. Mariela, sí. Sí. No, yo estaba pensando, no pensaba hablar de este tema hoy acá, pero estaba pensando a partir de lo que traía Marité,
más allá de las singularidades que vamos escuchando en la clínica, ¿no? Yo no creo que los adolescentes actuales no se enamoren, qué sé yo. Me parece que, bueno, hay que ir viendo caso por caso, pero lo que pensaba es que en esto que veníamos hablando de que el sujeto es efecto de discurso, ¿no? Cómo las nominaciones van cambiando en la época y también va creando distintas realidades, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en que hay cuestiones que están realmente en un cambio fuerte, ¿no? Los atributos con relación a los géneros masculino-femenino cambiaron radicalmente en los últimos años. Además, tanto el binarismo respecto del género, yo creo que el binarismo respecto del género está en cuestión. En este punto me parece importante distinguir sexo, ¿no? Que macho-hembra, de género, de sexuación, ¿no? Yo creo que lo que está, bueno, es obvio, que está cambiando en la época es el binarismo respecto del género, que el binarismo respecto del género también, digamos, no existe en todas las culturas, ¿no? No todas las culturas tienen dos géneros, hay culturas que tienen un tercer género. Y por otro lado también está cuestionada la cultura heterosexual, que la cultura heterosexual uno cree que es algo natural, como no existe nada natural, pero uno lo da por sentado porque nacimos en una cultura heterosexual, pero la cultura no siempre fue heterosexual. Estaba leyendo un libro precioso que les recomiendo de Louis George Dean, que se llama La invención de la cultura heterosexual, y justamente hace un recorrido muy interesante de cuándo empieza la cultura heterosexual. Bueno, quiero decir, esto para mí está en cuestión, la cultura heterosexual, y esto va teniendo efectos en la clínica que se presenta. Digo, lo que antes, lo que llamaba la atención en otra época, ahora llaman otras cosas la atención, pues justamente los adolescentes son los que cuestionan la época y traen cosas nuevas, ¿no? Que cambian. Yo también tengo analizantes que hablan así en neutro, que se ubican, o que no se ubican en ningún género. Me parece que son, digamos, efectos de cambios de la época, ¿no? Y que, bueno, habrá que escuchar en cada uno de qué se trata eso, ¿no? Me parece que es difícil como intentar generalizar a partir de lo fenoménico, pero me parece que, bueno, que todas estas cosas estamos en un tiempo de cambio, ¿no? Podemos decir que el sexo cromosómico sigue siendo un invariante en este tiempo, ¿no? Hay XX, XY, X0 o XXY como anomalías que existen. Pero la anatomía ya ahora puede ser modificada, esto que en otra época la anatomía es el destino, porque eso no se cambiaba, ¿no? Cuando lo dice Freud parafraseando a Napoleón, que hablaba de que la geografía era el destino, que era lo que no se podía cambiar. Ahora la anatomía puede ser modificada a partir de la hormonización y la cirugía. Y esto va haciendo cambio respecto de qué son las variantes y qué son las invariantes, porque las variantes lo invariante también se va corriendo, ¿no? Entonces me parece que, bueno, también nosotros tenemos que ir escuchando estos cambios de la época y pudiendo posicionarnos con esto, ¿no? Para poder escuchar lo que traen, sobre todo los jóvenes, ¿no? Caso por caso, escuchando a la letra y sin prejuicios que son como difíciles que no tengamos, porque ¿cómo escuchamos a analizantes justamente que no se ubican de modo binario respecto a los géneros o cuestiones, bueno, que hemos charlado algún momento respecto de los nuevos modos de familia, ¿no? A partir de todos los cambios de la fertilización. Bueno, no me quiero extender mucho más, porque veo que es retarde, disculpe. No. Patricia, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Pero no sé si está Débora primero. ¿Y es hablar vos, Débora? No, está bien. No, dice Sí, que no, vos.
Bueno, estaba escuchando con mucha atención y coincido un poco con Mariela y alguna parte no tanto, esto de que sí, efectivamente uno ve que hay un cambio de época y, bueno, especialmente los adolescentes dan ahí, digamos, denuncian, para decir de alguna manera, esos pensamientos, esas estructuras mentales de nosotros, ¿no? De las generaciones, como diciendo, bueno, son mentiras en el sentido de que no tienen consistencia o que que efectivamente son construcciones y se pueden caer, se pueden agujerear y aquí estamos, ¿no? Pero por otro lado también hay mucha confusión, ¿no? Los adolescentes, los púberes, o sea, hay una proliferación de la imagen en detrimento de la palabra, o sea, por ejemplo, cuando hablábamos de los semblantes, ¿no? Parece que las niñas, ¿no? Me pasa muchísimo con las adolescentes que no hacen más que presentarse en sus Instagram mostrando la cola, con las tangas o las tetas, como pareciera que buscan tratar de encontrar algo en estas imágenes que muestran, ¿no? Y esto también muy, como hablamos de lo intenso, ¿no? En exceso, un exceso de la imagen, y esto me parece que no los lleva a ningún lado, no, al contrario, es una frustración detrás de otra. Encuentro muchas jóvenes que dicen que los hombres no se interesan por ellas, digamos, que realmente no hay un erotismo ahí, no consiguen, ¿no? Despertar eso erótico que pueda atraer al hombre, o sea, no aparecen como objeto de deseo ahí. Entonces, bueno, lo que digo es que no se llegó, no estoy tan segura. Yo te escuché otras veces, Mariela, que decís que hay otras culturas donde hay 3 géneros y yo me gustaría saber cuál, ¿no? Porque por ejemplo, Dale, después te mando material. Bueno, no, porque la cultura oriental es justamente todavía mucho más binaria que nosotros, ¿no? Nosotros nos permitimos en Occidente muchas más cosas. Pero bueno, la verdad es que creo que hay un cambio de paradigma, pero no llegamos a un paradigma nuevo todavía, o que está bastante, que bueno, hay muchas cosas ahí me parece que es muy importante que igual se ubique cada cosa en relación a lo real, por supuesto, ¿no? Bueno, no, simplemente para abrir el debate, ¿no? Ok, le doy la palabra a otro. Gracias, muy interesante. Debbie. Bueno, primero agradecerles por las ponencias súper claras, y quería seguir con este tema. Una de las preguntas que siempre nos hacíamos es si los cambios afectan solamente una cuestión de forma, uno diría una cuestión imaginario-simbólica, o si los cambios a los que asistimos cambian algo en la naturaleza de lo que es el sujeto hablante, digamos, ¿no? Si vamos a seguir siendo sujetos divididos, ¿sí? Si va a seguir existiendo el inconsciente, nos vamos a ir transformando en robotitos, o bueno, ahora están estos, no sé, no me acuerdo cómo se llaman, que no son humanos y que aparecen en... Avatar. Bueno, y en relación a eso, a mí en general lo que me sirve es poder pensar, por supuesto, en la cuestión de la castración, de qué manera ubicamos si hay o no una falta en función. Y me da la impresión que la cuestión del género, uno lo puede tomar en términos de semblante, pero no necesariamente el que dice no soy ni hombre ni mujer está renegando de la castración o no haciéndose cargo. A mí me da la impresión que en el caso particular, creo que hay algo del orden de la dificultad justamente en entrar en este régimen ligado al deseo de la castración, es el hecho de no vincularse.
es decir, el no poder sentir claro. el deseo, ¿no? Sexual, el no erotizarse y el quedar, pareciera, ¿no, Marité, inhibido en la posibilidad de encuentro Y es con una un inhibición, otro, ¿no? no, desmentido no es para nada. Ay, perdón, no No, sé, no es no una, escucho. para mí es del campo de la inhibición, no es para Ujú. nada el desmentido. No, es una inhibición muy severa. Sí, claro. Sí, sí. Realmente Pero digo, compleja. el hecho de no nominarse como hombre o mujer, o de nominarse como un género híbrido, digamos, eh, no es de por sí, no nos habla de por sí de si alguien está o no atravesado por la falta en función, digamos, ¿no? Como en alguna época se decía que el homosexual entonces está renegando a la castración. Tal cual. Eso es una locura, eso es una ¿No? antiguaya realmente. Pero no, No, pero digo, para pensarlo en ese mismo orden, la Tal cuestión del cual. género, más allá de, y vos lo decías, Marité, recién, ¿no? El binarismo va más allá de si me digo varón, me digo nena, me digo lo que sea, ¿no? Claro, a mí me parece Como que arme el ahí, semblante cada quien, ligado a la época. las diferencias. La cuestión es la diferencia, porque cuando Lacan ubica la no relación sexual, es como que no hay relación, pero hay acto, y hay erotismo, y hay el amor, y hay lo que quieran poner ahí. Porque lo importante es cómo la erótica tiene que ver con el encuentro con algo que está fuera de mí, con lo cual yo construyo un objeto amoroso y un objeto de goce en relación a algo que a mí me falta. Es solo eso, no es otra cosa, no es que el otro tenga que ser mujer, varón, cura, no. Es esa cuestión, el punto es cuando no se logra cernir este tema de cuál es la falta en cuestión que me concierne en cuanto a qué causa mi deseo, y cuál es mi plus de gozar, dónde está esa promesa de goce que encarna el otro, que me liga a él. Eso es lo que yo veo más obstaculizado, justamente esto que estás diciendo, ¿no? Que vos decías como pasado de moda. Esto de el otro, Claro. ¿se entiende? Digamos, yo lo llamé lo amoroso. ¿Qué me pasa? Exacto. Entonces puede haber con muchos, puede haber de los dos sexos, pero... un tema, claro, la falta nos habita y el otro lo necesitamos como partener, como semejante, como madre, como hijo, porque somos gregarios, y eso no se va a perder nunca, porque eso es invariante. Porque lo propio porque es cierto que nosotros no somos bichos que tenemos un instinto, pero uno puede negar, digamos, que bueno, la procreación existe, que la existencia de los genitales está ahí en el cuerpo y hay que hacer con eso. Después uno se puede hacer la cirugía, se puede cortar lo que se quiera cortar o inventar o poner la prótesis que uno quiera, pero es el cuerpo que uno habita, ¿no? Es que saber hacer, nada. A mí me parece es una desgracia. Justamente perdón Mari, te hablé encima. Me parece que justamente la teorización que Lacan hace con las fórmulas de la sexuación es lo que nos permite distinguir esto de sexo, sexuación y género, porque cuando yo estaba hablando de que está en cuestión el dualismo respecto del género, no estoy hablando de la sexuación, porque las fórmulas de la sexuación, digamos, es lo que ubica la lógica. Tampoco digo que la fórmula de sexuación con eso se haya terminado el tema, ¿no? Pero me sirve para pensar la lógica de los que se sitúan como hombre o mujer por la posición ante el falo y la ubicación respecto del goce, que esto es lo que Lacan teoriza acá, ¿no? Y las fórmulas de la sexuación no diferencian cuerpos, no prescriben heterosexualidad, no se definen por la elección del partener sexual y no se trata de prácticas genitales, ¿no? Y a su vez, esto del decirse hombre o mujer tampoco tiene que ver con que alguien diga
el enunciado yo soy hombre o soy mujer, sino que es algo que se va pescando en la enunciación, porque esto tiene que ver con una posición inconsciente, no es que una persona diga yo soy. Uno Eso va es pescando a lo largo de un análisis cómo se va ubicando ese sujeto en relación a la falta y en relación al goce. Y además estas posiciones pueden cambiar, por lo menos yo lo entiendo así, que no es que alguien está posicionado como hombre o mujer y bueno, ya está. No. Sino que son posiciones en distintas situaciones, ¿no? Entonces lo que yo digo que está en cuestión, que además no lo digo yo, pues se me ocurre, lo leo en la cultura, ¿no? En nuestra franja cultural, en nuestra zona del planeta, en la zona en que nos movemos nosotros. Lo que está en cuestión es el binarismo respecto al género, y esto lo traen los adolescentes todo el tiempo. Y me parece que está bueno poder escucharlo, porque ir haciendo lectura de qué se trata eso en cada caso, como ubicaba Marité en este caso, para ella se trataba de una inhibición, no de una decisión tomada. Me parece que estamos en un tiempo de cambio, y así como recién creo que era Débora la que decías, ¿no? Que en una época se hablaba de la perversión en el homosexual, ¿no? Ahora estamos en una época en que muchos psicoanalistas hablan de del transexual como psicosis. Yo creo que no se puede decidir que todos los transexuales son psicóticos, o sea, es una locura pensarlo así. Habrá transexuales que son psicóticos y transexuales que no son psicóticos. Por eso digo, me parece que justamente el psicoanálisis es eso, es poder escuchar de qué se trata en la singularidad de cada caso, ¿no? Pero no podemos desconocer las cosas que están cambiando en este tiempo, ¿no? Que como siempre, cada vez que hay un cambio, a veces aparece hasta la fantasía del el tiempo pasado fue mejor, ¿no? Antes las cosas eran más claras. Bueno, sí, los tiempos de cambio producen eso, pero bueno, creo que el psicoanálisis tiene que ir haciendo lectura e irse acomodando en el cambio de los tiempos. Como decíamos hoy al principio, ¿no? Lo importante de transmitir el psicoanálisis frente a cómo otras teorías avanzan. También pasa esto con como te decía tu paciente Marité, con los especialistas. Si los analistas no trabajamos en este campo, aparecen los especialistas, ¿no? Decidiendo que un nene de 5 es un transexual, o de 4 porque está incómodo con su cuerpo y ya lo definen como transexual. Entonces me parece que es importante. Perdón, Silvia, vos querías hablar. Silvia me parece que quería, sí. A ver si... Bueno, muchísimas gracias en principio a cada una por su ponencia, muy interesante. Por supuesto, son un montón de temas y que vienen bien, y en general venimos trabajando sobre varias de estas cuestiones, pero bueno, es un montón lo que han traído y está buenísimo. Yo pensaba en lo que vos decías, Mariela, respecto, bueno, ambas, ¿no? De cómo el discurso va determinando también, ¿no? Y va teniendo efectos sobre la subjetividad de la época. Y bueno, pensaba también en cómo Lacan había planteado cómo el discurso capitalista implica de algún modo la castración y las cosas del amor, cómo se forcluyen, ¿no es cierto? Y gran parte de lo que ustedes venían planteando, y sobre todo decías, Marité, respecto de este muchachito, y de lo que se venía discutiendo, a mí me parece que sí que hay algo que tiene que ver, justamente lo decía María Inés también, en relación a la cuestión del amor y la dificultad, Patricia también lo decía, en relación a la dificultad para decir, por ejemplo, amo a tal, o sentirlo, ¿no es cierto? Decían como si fuese una cuestión antigua, pero creo que tiene que ver justamente con que
hay un aspecto del amor que tiene que ver con la castración, ¿no es cierto? Del mismo modo que poder poder decidir, poder asumir, poder encontrarse con algo de la sexualidad en relación a ser hombre o ser mujer, o ubicarse en alguno de los lugares, de las que sean, de todos los posibles, implica una cuestión en relación a la castración. Entonces, por supuesto, después es como vamos caso por caso, encontrando y viendo cuánto de eso podemos trabajar. Creo que uno de los, justamente de los desafíos del psicoanálisis, es cómo hacer para llegar a introducir algo de este orden, ¿no? Lacan decía que justamente era un desafío para el psicoanálisis, para los psicoanalistas, poder trabajar en esta época que es la época que él trabajó, y todo lo que pasó después, ¿cierto? Pero bueno, me preocupa justamente esto, ¿no? ¿Cómo trabajamos, cómo intervenimos? Este tema de las especialidades está en relación al género, está en relación con los niños, ¿no? Así, al autismo, al TDAH, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, digo, justamente, ¿cómo vamos trabajando y desde qué lugares, para qué intervenciones, cómo entiendo lo que decías, Mariela, en relación a los prejuicios, ¿no?, que nos habitan, lógicamente, pero también pensaba en, y que eso también tiene efectos en la clínica, por supuesto. Pero bueno, ¿cómo trabajar en relación a estas cuestiones, ¿no? De poder trabajar con los padres, cuando hay que trabajar con los padres, con los niños, con los adolescentes, qué intervenciones. No estoy diciendo alguna en particular, estoy tratando de pensar, y en eso veníamos pensando, y por eso el tema de la intensidad, vos preguntabas, Mariela, por qué, o cómo lo habíamos pensado, y tenía que ver en una de sus variantes, es un tema que queremos desarrollar, pero que tiene que ver justamente con algo de lo que aparece como cantidad, de la cantidad que muchas veces está como desacoplada de aquello que es del orden del inconsciente, más ligado, por supuesto, a lo sintomático y demás. Pero bueno, es un desafío también trabajar con aquellos que no vienen desde el lugar del síntoma, que no vienen con una pregunta, ¿sí?, que vienen traídos o por la escuela o por los padres, o como en el caso de Marité, bueno, la mamá. Entonces, digo, es todo un tema en esto también de la transmisión del psicoanálisis, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Sí, no, yo estaba preocupada por el horario, dale. Sí, igual, sí, un poquito más, sí. Si yo a las 20 tengo una actividad, así que tendría... Bueno, sí. Bueno. Yo pensé que hablaba Marité. Yo pensaba, Silvia, que se trata de sostener el deseo del analista. Creo que eso es lo que sostiene la posibilidad de que el psicoanálisis se sostenga, ¿no? Más allá de los cambios, de las nominaciones. Me parece que se trata de sostener el deseo del
Y que el analista, en esto que hablaban de la castración, creo que Lacan, no me acuerdo en qué seminario, dice que el analista funciona como un padre real. Me parece que lo dice en el sentido de que el analista transmite la castración como la entiende Lacan, en el sentido de la confrontación con lo imposible, ¿no? Con el no todo, y que partiendo de que no todo lo real puede ser simbolizado, podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Creo que el analista transmite esto. Y me parece que se trata de seguir haciendo eso, ¿no? Me parece, si puedo decir algo como muy... Diego me parece que Diego. quería... Sí. Bueno, buenas tardes. Primero felicitar a Mariela y a Marité por el nivel de las ponencias, y también a los compañeros por el nivel del debate, porque me parece que estamos pensando cosas que creo que los analistas tenemos como el deber de preguntarnos y pensar y desarrollar, porque creo que cada vez más lo pienso al psicoanálisis como una herramienta fundamental en estos tiempos, ¿no? Yo vengo pensando muchas cosas desde hace ya varios años. Algo de eso planteé en el trabajo que presenté el año pasado, y siento que las dos expositoras hoy un poco trabajan esas cuestiones que creo que las estamos viendo todos en el consultorio en relación a la clínica de la urgencia, a la clínica de la angustia o de la ansiedad, y el significante o la representación que traen hoy con respecto a la intensidad. Cuando estábamos en el hospital en la década del 90, había algo que veníamos pensando todos los compañeros del equipo en relación con lo que llamamos en aquel entonces la caída de la función paterna. Y uno va viendo, a medida que van avanzando los años, como cierto deterioro del tejido social y de las representaciones que sostienen algunos lugares, y que con el correr del tiempo y del avance de la tecnología, los teléfonos inteligentes y el rumbo que pareciera estar tomando el capitalismo, la posmodernidad y la función que cumplen los medios sociales de transmisión, las noticias, etcétera, se va como agudizando. Como pregunta para las dos expositoras, ¿cómo lo piensan? En cuanto a, mi pregunta se refiere a si notan como cierto deterioro de lo que freudianamente podríamos llamar las ligaduras. Me parece que la pandemia agudizó mucho esto, digamos. Creo que todos coincidimos el año pasado en que se podía sostener un espacio en la virtualidad, ¿no? Pero me parece complicado lo que fue pasando con el otro y con el prójimo en cuanto a la ruptura del lazo, ¿no? O el deterioro del lazo, el aislamiento de los trabajadores, cada uno en su casa con sus computadoras. Y entonces la pregunta, para tratar de sintetizarla, sería si es posible pensar la intensidad como un efecto de la desligadura. Esa sería mi pregunta. Sí, mira, no sé si yo estoy muy de acuerdo con el tema de la caída, como si la cuerda de lo simbólico, esta cuestión de abigarrada, digamos, de un saber absoluto, ¿no? Que de repente implosiona. Por eso para mí la metáfora del virus viene bien para situar esto. Es decir, la ciencia y el capitalismo van por todo, ¿no? Por todo el saber, por toda la acumulación, por toda la producción.
Y en el ir por todo van destruyendo todo, el medio ambiente, el lazo social, el amor. Hay una cuestión, me parece, de un exceso, y una cuestión de, como si el aislamiento, al romper el necesario lazo social que arma la escena escolar o la escena laboral, hubiera contribuido a esta especie de estallido, de desligadura, por eso digo, este goce así desordenado, a estos excesos donde, bueno, prácticamente el otro no me importa. Es decir, hay una cuestión allí donde, bueno, entramos en un circuito autoerótico de estar en casa con las pantuflas y la pantalla en una cuestión de soledad, y realmente hay una incidencia. Yo creo que Mariela lo dice y lo sostiene con mucha claridad. El tema del aislamiento no es sin consecuencias. Fíjate que cómo termina, empezamos la pospandemia con una guerra. Imagínate lo loco que estamos los humanos, que después de todos 2 años de quilombo nos ponemos en una guerra. ¿Vale? Te das cuenta que los animales, la sabiduría animal jamás hubiera hecho una cosa parecida, ¿no? Por eso digo, hay algo muy complejo, pero que tiene que ver con esa desligadura, ¿no? Es decir, pues el amor, viste, Freud habla del amor al padre como la primera identificación, ¿no? Es decir, de ese padre hablamos, no del señor concreto, ¿no? De lo paterno como lo que está de algún modo regido por lo fálico, por lo valorativo, por algún ideal, por el principio de placer, ¿no? Por la necesidad digamos, de poder contener y acotar lo peor de nosotros mismos. Eso está realmente en peligro. Bueno, yo decía un poco esto que vos decías, Diego, ¿no? Para mí lo más complejo no es la virtualidad, yo insisto con esto, sino el aislamiento y el ubicar al otro como peligroso. Esto no pasó igual en todos lados en el mundo. Creo que en la Argentina fue muy largo el tiempo. Y también trae otras consecuencias, ¿no? Que en otros lugares donde estas cosas se dieron como más flexibles. Yo creo que estamos viendo ahora las consecuencias, las venimos viendo, pero estamos recibiendo las consecuencias del malestar de estos últimos años, ¿no? Bueno, Marité hablaba de la guerra, y sin ir a esta situación tan horrorosa de la guerra, podemos sentirlo en la agresividad que hay en los vínculos, ¿no? Se escucha mucho esto. Me parece que es efecto de otras cosas también, pero no es gratuito el haber ubicado, el haber promovido de ese modo el aislamiento social, ¿no? Y el ubicar que el otro era peligroso para nuestra supervivencia. Por supuesto, cada uno con su subjetividad hizo distintas cosas. Hay gente que no abandonaron sus lazos y que siguieron sosteniéndolos. Y bueno, cuando yo digo que la pasaron mejor realmente. Y después hay mucha gente que, más allá de lo que estábamos hablando hoy, de los niños y adolescentes, hay mucha gente que se enfermó y están apareciendo los efectos ahora, ¿no? Además de las consultas que tenemos nosotros, están las consultas médicas, ¿no? Claro que sí. Bueno, la verdad que es súper rico todo lo que se fue abriendo. Parece que quedó Normi con la mano levantada. Perdón, no la vi. Normi. Y primero disculpa que se me desconectó la máquina, no sé, no la perdí. Entonces por ahí va a sonar, quisiera si puedo después leerlo de Marité, porque empezaba Marité y yo me desconecté, pero sobre todo sobre lo que dijo Mariela, me viene la pregunta en relación al juego de los niños en este contexto, ¿no? Y evocaba una situación un poco doméstica familiar. Yo estuve en Bolsón visitando a mi hijo y a mi nieta, y fuimos a visitar unos amigos,
que tienen hijos más grandes. Mi nieta tiene 7 y los nenes de ahí tenían 9 y 13. Y entonces pasó mucho tiempo que no se juntaban a jugar. Entonces yo al principio lo interpreté como que los nenes dueños de casa se escondían. Pero bueno, en un momento la acompañé a mi nieta y me di cuenta que no, que era un desaparecer de la escena posible de juego. Entonces le digo, bueno, jugá con lo que vayas encontrando a mi nieta, ¿no? Y me fui a conversar con los papás. Y en un momento, bueno, ella encontró unas colchonetas, empezó a hacer vuelta a Carmela y los nenes se sumaron, y ya, pero a la mitad larga de nuestra visita, se armó una situación de juego. Pero muy prolongado eso, ¿no? Como algo así, cómo es estar con otro y cómo se juega, ¿no? Cosa que está dentro de lo más natural con los niños, ¿no? Sí. Pensemos en niños que pasaron todo el preescolar y parte de primer grado sin ver a otros, ¿no? Eso es terrible, es una cosa que va a tener consecuencias terribles. Sí. Bueno, la verdad la hora manda de que tenemos que ir, despedirnos, pero la verdad que muy ricas las dos presentaciones que abren a un montón de temas que se ve que estamos todos interrogados y todos haciéndonos preguntas en este tiempo que nos toca transitar. También pensaba en esto que dijimos varias veces, del deterioro del lazo, pero acá estamos todos nosotros reunidos un viernes a la noche, ¿no? Que dando cuenta de esta necesidad del lazo con el otro y de pensar juntos, y del deseo del analista que nos hace estar acá, ¿no? Y bueno, por ahí seguimos, por ese lado, intentándolo. Así que bueno, agradecerles nuevamente, Marité, Mariela, sus trabajos, el acompañarnos otro año más, y bueno, están invitadas a participar de todas las reuniones que quieran, de lo que sigue en el año, y bueno, los esperamos la próxima reunión, que ahora no me acuerdo cuál es, pero está el programa, y bueno, seguiremos trabajando. La próxima es... Decilo, Silvia, Perdón, por favor. Saludan desde Israel, ¿eh? No es poco, ¿eh? Desde Israel nos están saludando. Hoy de la mañana en Israel. Abigail, bienvenida desde Israel. Gracias. Son las 2 de la mañana, pobre. Bueno, buenísimo, bienvenida. Te esperamos el viernes que viene. ¿Cuándo es el viernes próximo? Que no tengo acá el programa. El 20. El próximo es el 20. 20 de mayo. Y va a estar 20 de mayo. Miguel Lares, ok. Miguel Lares va a hacer una presentación, Intensidad en Juego, así la denominó. Bueno. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias nuevamente y nos vemos la próxima. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Chao, chao. 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 Chau, chau.